El origen de los humanos modernos se refiere al fenómeno por el cual el Homo sapiens aparece y se expande a través de la Tierra, sustituyendo a todas las demás especies de Homo existentes. Las hipótesis sobre el origen de Homo sapiens se ha dividido entre quienes sostienen que evolucionó como una especie interconectada con Homo erectus, la llamada hipótesis multiregional o modelo de la continuidad regional, y los que aseguran que evolucionó solamente en África y luego migró fuera del continente africano, conquistando todo el viejo mundo, teoría desde África o modelo fuera de África. Los antropólogos siguen debatiendo ambas posibilidades, pero la mayoría actualmente favorece la hipótesis segunda del origen africano. Hipótesis multiregional. El poligenismo científico tiene su origen en un trabajo de Franz Wiedergage en los años 1930, después del estudio de los restos del hombre de Pekín, donde concluía que los dientes prehistóricos en forma de pala eran similares a los de algunos pobladores asiáticos actuales y por lo tanto estaban relacionados. Defensores de este escenario citan como evidencia la continuidad anatómica en los registros fósiles en Europa Central, el Extremo Oriente y Australia. La afinidad anatómica se toma para sugerir la afinidad genética. Argumentan que las grandes similitudes genéticas entre todos los humanos no prueban la ascendencia reciente común, sino que más bien reflejan la interconexión de las poblaciones humanas alrededor del mundo, resultando en un flujo genético relativamente constante. También sostienen que este modelo es consistente con los patrones clinales. El elemento más importante de este modelo es que permite 1 millón de años para la evolución del Homo sapiens alrededor del mundo, y en consecuencia este tiempo es más que suficiente para la evolución de razas diferentes. La teoría de la salida de África. El origen africano de los humanos modernos está determinado con base en la información sobre la historia de nuestra especie, la cual viene de varias fuentes tales como el registro paleoantropológico, los restos arqueológicos y las inferencias históricas basadas en las diferencias genéticas actuales observadas en los humanos. Aunque estas fuentes de información son fragmentarias, han ido convergiendo en los años recientes en la misma historia general, dando como resultado un origen para el Homo sapiens en el África subsahariana entre hace 140.000 y 200.000 años, lo que se ha dado en llamar la teoría Old Africa, teoría desde África o hipótesis de la migración de África. Si bien el origen africano de los humanos modernos es cada vez más evidente, no hay en realidad una región dentro de África que sea la cuna de la humanidad de manera indiscutible, ya que se han presentado múltiples evidencias que muestran diferencias entre los resultados. Ya en el siglo XIX, el etnólogo James Pritchard sostenía que había suficientes razones para concluir que los hombres descendían de la población negra de África. Charles Darwin fue uno de los primeros en proponer un ancestro común para los organismos vivientes, y sostuvo que el hombre tendría con más probabilidad sus ancestros tempranos en África, dada la presencia allí de simios antropomorfos como el gorila y el chimpancé. Darwin, 1871. Con el advenimiento del estudio del ADN mitocondrial, se tiene el respaldo genético a la tradicional hipótesis de la migración de África. En 1980, Brown propuso por primera vez que los humanos modernos poseerían un ancestro común mitocondrial que habría vivido hace unos 180.000 años. En 1987, los investigadores Rebecca Kahn, Stoneking y Wilson demostraron que el Homo sapiens se originó en África entre el 140.000 y 290.000 años atrás y migró de allí al resto del mundo, sustituyendo a los humanos arcaicos. Evidencia fósil. La evidencia paleoantropológica existente sugiere que los humanos anatómicamente modernos evolucionaron en África durante los últimos 200.000 años, de una población preexistente de humanos que no eran simios o primates, siendo una especie diferente a ellos que evolucionó, aunque no es fácil definir anatómicamente moderno de una manera que incluya a todos los humanos vivientes y excluya a todos los humanos arcaicos.
El acuerdo generalmente sobre las características físicas de la anatomía moderna incluye un cráneo altamente redondeado, retracción facial y un esqueleto ligero y esbelto, en contra de uno pesado y robusto. Los primeros fósiles con estas características se encontraron en África Oriental en el río Omo, siendo fechados en aproximadamente 195.000 años. Y su antigüedad coincide con lo estipulado para la EVA mitocondrial. Estos primeros fósiles son conocidos como los hombres de Kivich o restos de Homo 1 y se consideran los Homo sapiens más antiguos. En ese tiempo, la población de humanos anatómicamente modernos parece haber sido pequeña y localizada. En cambio, poblaciones de humanos arcaicos que fueron más grandes vivieron en varias partes del mundo antiguo, incluyendo los neandertales en Europa y otras especies de humanos como el Homo erectus de Asia. Arqueología del comportamiento moderno. El hallazgo de restos que demuestran comportamiento moderno se consideran evidencias consistentes de la presencia del Homo sapiens. Es muy conocido que en Europa la conducta humana moderna da lugar al Paleolítico superior hace 30.000 años. Pero mucho antes en África se han encontrado indicios materiales de la presencia de humanos modernos, tales como representaciones abstractas en ocre rojo en la cueva de Blombos, Sudáfrica, de más de 70.000 años. También en yacimientos de Howensons, Ports y Still Bay, Sudáfrica, en donde se encontraron puntas líticas y puntas de flechas de hueso con unos 60 a 70.000 años. Más antiguos aún son restos de puntas de flechas y herramientas de hueso para pescar encontradas en el Congo, con 90.000 años de antigüedad. Fuentes más recientes han encontrado indicios de comportamiento moderno temprano en Pilkey Point, Sudáfrica, con una antigüedad de hasta unos 164.000 años, encontrándose cuchillas hechas según el método Levallois, donde la piedra labrada fue tratada con calor y se encontraron 57 piezas con pigmento ocre rojo. Evidencia antropológica. La antropología física también aporta indicios sobre el origen africano del hombre moderno. Un estudio craniométrico de la Universidad de Cambridge, utilizando una muestra grande, 6.000 cráneos, concluye que cuanto mayor es la distancia con el continente africano, será proporcionalmente menor la variabilidad fenotípica, estableciendo un origen probable de los humanos modernos en la región sur-central de África. Evidencia microbiológica. El estudio microbiológico de la bacteria gástrica humana ha revelado que la distribución de cepas, variedades, está relacionada con los patrones de migración en los humanos. Se ha concluido que tanto los humanos modernos como estas bacterias son originarios del África subsahariana, dada la mayor diversidad allí, y de ahí habrían emigrado fuera de África hace unos 50.000 a 70.000 años atrás. Evidencia lingüística. El estudio histórico de las lenguas, paleolingüística, las relaciones entre ellas y la reconstrucción de las lenguas ancestrales están limitados a una antigüedad de pocos miles de años. Sin embargo, una nueva teoría propone que el mayor número de fonemas estaría relacionado con las regiones pobladas con mayor antigüedad, en donde la expansión migratoria tiene por característica un efecto fundador, el cual se forma por los cuellos de botella poblacionales, lo que produciría que las poblaciones más alejadas o aisladas reflejen una disminución en el número de fonemas. Un estudio que analiza 504 lenguas vivas encontró que las lenguas que contienen más sonidos se hablan en África y los que contienen menor número están en Sudamérica e islas de Oceanía. Así pues, por ejemplo, mientras el hawaiano tiene 13 sonidos, el idioma Khoisan en África llega a 141. Ello demostraría un origen de las lenguas humanas modernas al sur de África y sería probable la existencia de un idioma proto-sapiens, es decir, un antiguo idioma que sería el antecesor común más reciente de todos los idiomas humanos y por ende el cual habría sido el origen de las lenguas de la humanidad.
Algunos lingüistas sugieren que los pueblos Khoisan y los Hadza estuvieron antiguamente relacionados. Sin embargo, estos pueblos, según la genética poblacional, se habrían separado entre sí hace unos 100.000 años, por lo que esto permite creer que es posible que los fonemas denominados clics, chasquidos, típicos de las lenguas khoisanas, hayan sido elementos que formaron parte de las lenguas primigenias de los humanos modernos. Evidencia genética. Los estudios de la variación genética humana también insinúan que África fue el origen ancestral de todos los humanos modernos y que el Homo sapiens sapiens migró de África y sustituyó a las demás especies de Homo. Un estudio sobre las distancias genéticas entre continentes puede resumirse en un esquema simplificado con el siguiente cladograma. Los datos existentes sobre la variación genética humana apoyan y extienden las conclusiones basadas en la evidencia fósil. Las poblaciones africanas muestran mayor diversidad genética respecto a las poblaciones del resto del mundo, insinuando que los humanos aparecieron primero en África y posteriormente colonizaron Eurasia y América. La variación genética observada fuera de África es siempre un subconjunto de la variación dentro de África, un patrón que se produciría si los migrantes de África fueron limitados en número y llevaron solo parte de la variabilidad genética de África con ellos. Los patrones de variación genética sugieren una expansión de población anterior dentro de África, seguida por una subsiguiente expansión en las poblaciones no africanas, y las fechas calculadas para las expansiones generalmente coinciden con el registro arqueológico. Los aspectos de la relación entre humanos anatómicamente modernos y humanos arcaicos permanecen discutibles. Los estudios de ADN, el cromosoma Y, porciones del cromosoma X y muchas, aunque no todas, las regiones autosomales apoyan la hipótesis de la migración de África de la historia humana, en donde los humanos modernos aparecieron primero en África subsahariana y entonces migraron desde África al resto del mundo, con poco o ningún cruce con las poblaciones arcaicas que gradualmente reemplazaron. Los nuevos grupos que aparecen fuera de África, incluyendo a los europeos, asiáticos, amerindios y aborígenes australianos, resultaron ser un único grupo relacionado, resultante de una gran migración de África, que puede ser dividido razonablemente en los grupos euroasiáticos del oeste, del este y el australiano, este último del cual se cree que es uno de los primeros grupos que se mantuvo aislado. Hipótesis mixta. Si bien la teoría desde África está ampliamente aceptada, varios grupos de investigadores citan la evidencia fósil y genética para defender una hipótesis más compleja. Sostienen que los humanos relacionados con los rasgos modernos surgieron varias veces de África durante un periodo extenso de tiempo y se mezclaron con los humanos arcaicos en varias partes del mundo. Como resultado, aseguran que el ADN autosomal de poblaciones humanas arcaicas que viven fuera de África persiste en las poblaciones modernas, y las poblaciones modernas de varias partes del mundo siguen teniendo alguna semejanza física a las poblaciones arcaicas que habitaron esas regiones. Sin embargo, distinguir las posibles contribuciones al acervo genético de los humanos modernos desde los humanos arcaicos fuera de África es difícil, especialmente ya que muchos cromosomas se fusionan a veces antes de la separación de poblaciones humanas arcaicas. Además, estudios de ADN de humanos arcaicos y modernos y cromosomas Y existentes sugieren que cualquier contribución genética superviviente de los humanos arcaicos fuera de África debe ser pequeña, si realmente existe. La observación de que la mayoría de genes estudiados hasta la fecha se unen en poblaciones africanas apunta hacia la importancia de África como el origen de las variaciones genéticas más modernas, quizá con alguna subdivisión en la población ancestral africana. La secuencia de datos de miles de cromosomas de poblaciones mundiales ampliamente distribuidas finalmente puede clarificar los procesos de población asociados con la apariencia de los humanos anatómicamente modernos,
así como la cantidad de flujo genético entre los humanos modernos desde entonces. Contribución neandertal y denisovana. Se sostiene que hay un aporte genético neandertal, hibridación, del 1 al 4% en las poblaciones humanas no africanas y con denisovanos en poblaciones del sudeste de Asia y de Oceanía. Se encontraron restos de un niño en Portugal de hace 24.000 años con una apariencia de hibridación neandertal humano moderno. Sin embargo, podría tratarse simplemente de una complexión robusta. Primeros grupos humanos modernos. La evidencia genética a través del ADN mitocondrial y del cromosoma Y dan una idea aproximada sobre los primeros pueblos o primeras razas. La genetista Sarah Tishkov sugiere que los Khoisan, actuales habitantes del África Austral, son el grupo humano divergente más antiguo, los cuales se habrían aislado bastante del resto de la población humana desde hace más de 100.000 años, tal vez por razones climáticas y la aridez de entonces. Esto dio lugar al periodo más largo en que dos poblaciones humanas modernas han quedado aisladas una de la otra. En el extremo sur de África se encuentran restos humanos de más de 100.000 años, cueva del río Clasies, y son atribuibles a los Khoisan. Descubrimientos más recientes de pinturas rupestres con ocre antiquísimas convierten a África en el lugar de las imágenes más antiguas del mundo. Otros linajes antiguos son difíciles de identificar debido al mestizaje de los pueblos africanos prehistóricos. Sin embargo, se puede encontrar haplogrupos de ADN con más de 60.000 años de antigüedad en los pigmeos, África Central, y en pueblos del África Oriental como los nilóticos, los Dinka de Sudán, los Hadza de Tanzania y en Mozambique. También en diversas etnias de Etiopía, aunque más mestizados, como en los Oromo, Amara, Falasha, etc., y en general a todo lo largo de la África Negra. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.